Hola, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. Bueno, antes que nada quisiera agradecerles por compartir esta tarde con nosotros en este webinar, en donde Jesús ha preparado pues una excelente exposición relacionada a temas de mucha importancia y trascendencia actual, vinculada a exenciones, a beneficios tributarios, que bueno, pues actualmente a través de estos mecanismos podemos notar cómo las políticas públicas buscan combatir ciertos problemas que están pues relacionados a nuestra realidad actual, como son los déficits en el sistema energético, conflictos o problemas de contaminación ambiental. Buscan de alguna manera combatir temas de desnutrición infantil o problemas de desempleo a nivel nacional. Bueno, pues entre otros aspectos o segmentos relacionados a temas de importancia nacional. Para que conozcan un poco a Jesús, Jesús es abogado asociado senior en Coronel y Pérez, es nuestro especialista en derecho tributario y tiene amplia experiencia principalmente en litigios tributarios y en asesorando a compañías en temas de planificación tributaria. Adicionalmente, Jesús cuenta con dos especialidades en la materia, en la rama de derecho tributario, una por la Universidad Andina en Derecho Tributario y la segunda por la Universidad Internacional de Rioja en Fiscalidad Internacional. Sin más preámbulos, Jesús, te doy la palabra para que pues nos expliques los temas relacionados a estos incentivos. Adelante, Jesús. Gracias, María Emilia, y a todos quienes han dado cita en este pequeño webinar que intentamos recopilar la información más relevante sobre incentivos tributarios. Un pequeño disclaimer inicial para quienes están conectados. Agradezco mucho, sé que se han conectado muchas organizaciones civiles que están interesadas en beneficios para sus fundaciones. También veo conectado a gente del Cuerpo Diplomático de Perú que también están interesados en conocer un poco sobre qué está pasando en el Ecuador. Dicho esto, me gustaría iniciar indicando que esta exposición está planteada no tanto para una discusión jurídica entre abogados o un tema complejo, sino más bien para una especie de demostración inicial, una suerte de presentación inicial sobre los beneficios más importantes que tiene la normativa ecuatoriana, ¿no? O los más usados, pues no diría los más importantes porque cada caso es un mundo en el derecho tributario. De por sí es una rama que suele ser un poco confusa, suele ser una rama que además es muy variable por la misma dinámica del gobierno y de las búsquedas, digamos, de inversión en el Ecuador y demás. Así que, bueno, la idea es demostrar, pues, mediante esta pequeña presentación, unas ideas generales que nos ayuden a continuar con la conversación, sea mediante mis redes, mi teléfono está abierto siempre a esta conversación para cualquier duda que se les pueda plantear, y así, pues, iremos discutiendo. Sin más preámbulos, hemos elegido, ustedes podrán ver, 7 de los principales incentivos que tiene el Ecuador vigentes en este momento: ambientales, laborales, por nuevas inversiones, por patrocinio de eventos artísticos, culturales, para exportadores habituales, por patrocinio a instituciones con fines sociales y auspicios y publicidad a deportistas. Estas son un poco las ideas preliminares que vamos a ver en esta tarde, ¿no? Y espero no trabarme mucho en alguna. Sin embargo, les quisiera decir que al final va a haber un espacio para preguntas. Ustedes pueden ir planteando sus preguntas en el chat. Las vamos a revisar y las vamos a discutir al final. Voy a intentar pasar rápido en algunos temas, dado que es bastante el material y lo que menos quisiera es que se aburra en una charla de que por sí ya es complicada, digamos, de digerir por el tema normativo y cómo está sumamente regulado. Bien, vamos a iniciar con el tema ambiental. Para esto, aclararles que la normativa tributaria, específicamente la Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento, regulan de forma superficial la norma. Ellos lo que hacen es decir, este es el beneficio, pero la realidad de la milanesa es que cuando vamos a ver realmente qué sucede, hay mucha normativa secundaria. Normativa secundaria que te regula de forma extremadamente rigurosa muchas veces cómo aplicar este beneficio. Y hay unos conceptos fundamentales que ya los veremos, que terminan siendo también el talón de Aquiles en el momento en el que al final del día, cuando aplicas la deducción, te puede llegar el Servicio de Rentas Internas a observar que tu aplicación de la deducción o en este caso la doble depreciación, porque no has aplicado los conceptos que ellos esperaban sobre mitigación y demás en temas ambientales. Veamos, ¿cuál es uno de los primeros y más utilizados beneficios tributarios que está planteando el Ecuador en este momento? Es la doble depreciación.
Para esto, esta doble depreciación está planteada en la norma tributaria como la búsqueda de los sistemas de generación que distribuya para autoabastecimiento, para producción más limpia, para energía de fuentes renovables, reducción de impacto ambiental, etcétera, etcétera. La mecánica o el pensamiento que tiene la normativa es impulsar esta utilización de maquinaria, equipos y tecnología que busquen mitigar el impacto ambiental. Para esto, el beneficio de esta doble depreciación o amortización es la aplicación del 100% adicional a la depreciación que ya de por sí se tiene que hacer por ley. Vamos a ver un ejemplo puntual y espero que no se pierda mucho en estas explicaciones, pero es importante para mí hacerlas porque más allá de la explicación normativa, quienes estén interesados en aplicar estos beneficios tributarios tienen que observar cuál es el verdadero beneficio monetario. O sea, al final, el asesor legal tiene que ser el aliado principal de los negocios y llevar esta visión normativa que está en la ley a un beneficio real ya en temas monetarios, pues, ¿no? Así pues, cuando vemos que hablamos del 100% adicional en la doble depreciación, vamos a ver este ejemplo práctico y quiero ser lo más práctico posible. Digamos que una hacienda pequeña que se dedica a un tema de agricultura encuentra una maquinaria que resulta ser beneficiosa para los objetivos que la norma te establece. En este caso, digamos, producción más limpia. Y la producción más limpia te dice, bueno, vamos a adquirir este camión en $35,000. Como pueden ver el ejemplo al lado derecho e inferior, adquirimos el camión de $35,000. ¿Ya? La norma en el reglamento te dice que tú tienes que deducirte anualmente la depreciación del 10%. Eso quiere decir que yo este camión que me costó $35,000, anualmente voy a deducirme pues el 10%, que son $3,500. Eso es de cajón. En mis gastos, en la conciliación tributaria, yo pongo depreciación de mi camión, 3,500. ¿Qué te dice la norma? ¿Cuál es el beneficio? Te dice que como este camión, digamos que es eléctrico y ayuda pues a la producción más limpia, no usas diésel y etcétera, te puedes deducir el 100% adicional de la depreciación, es decir, otros $3,500. Y ahí está el beneficio, en que tú te vas a poder depreciar el 100% adicional de lo que ya te depreciaste. Y ya vamos a ver al final de esta parte del tema ambiental cómo impacta eso en mi declaración de impuesto de la renta, cómo me beneficio. Vamos a ver al final el ahorro, pero acuérdese en este caso entonces que en la práctica yo tengo mis $3,500 de mi deducción, de mi depreciación normal, más mis $3,500 del 100% adicional, que me da un total de $7,000 que voy a poder imputar a mi base imponible del impuesto de la renta. Ya vamos a ver cómo impacta esto. Bien. Dicho esto, vamos entonces a observar un poco los conceptos de producción limpia. La producción limpia, y este concepto es importante que lo tengamos claro, porque bajo este concepto el servicio de rentas internas va a poder decirte el día de mañana, oye, pero sí te aplicaste la doble deducibilidad, pero para mi criterio y en base al concepto del reglamento de la ley, no hubo producción limpia. Lo que hubo básicamente fue una implementación de un proceso, pero no hubo producción limpia. Entonces, la producción limpia, según la norma, es este uso de bienes y servicios que respondan a las necesidades básicas y conduce a una calidad de vida mejor a la vez que se minimiza pues el uso de recursos naturales, materiales tóxicos, emisiones y residuos contaminantes durante el ciclo de vida, sin poner en riesgo las necesidades de las generaciones futuras. Entonces, yo cuando pienso, voy a aplicar esta maquinaria, esta tecnología o este equipo, pienso en cómo eso se aplica a la normativa de producción limpia, cómo se ayuda a la remediación ambiental, etcétera, ¿no? No me quedo más. Como les decía, el truco está un poco en la normativa secundaria. Normativa secundaria que te regula un poco la cuestión de qué debes tener en consideración para cada tema. Y la normativa secundaria te pone tres temas fundamentales. Primero, que debe existir adicionalidad. Este concepto de adicionalidad, en principio parece que no tiene relevancia, pero es importantísimo. Porque en estricto sentido, la adicionalidad hace referencia a un impacto o resultado positivo que no se hubiese producido si no se aplicaba esa inversión de capital en adicionales, en este caso en el tema de maquinarias o temas ambientales. ¿Por qué es importante esto? Vamos a supuesto, el servicio de rentas internas mañana dice, aplicaste esa maquinaria que supuestamente tenía un beneficio de producción limpia, pero si no aplicabas de esa maquinaria, igual había ese beneficio. Por poner un ejemplo, si es que no se cumple con esta condicionante de que haya una adicionalidad a la protección ambiental, etcétera,
no puedas hacerte una doble depreciación en este caso. Entonces, esta norma, como les digo, es importante tener clara la conceptualización, no solo de lo que dice la norma, sino de qué te dice la normativa secundaria. Luego te dice, claro, que debe existir autorización por parte de la autoridad competente, el ente rector, que va a ser el Ministerio del Ambiente, tiene que autorizarte, pues, la doble depreciación, que es un proceso ya administrativo, y el gasto adicional no podrá superar el 5% de ingresos totales, es decir, que no podrás superar ese margen en tu ingreso total de tu pequeña compañía, etcétera. Bien, ¿cómo se obtiene este beneficio? Este beneficio ya en la normativa secundaria se obtiene mediante un trámite ante el ministerio, a través de un sistema electrónico que ellos tienen. ¿Se puede obtener esta autorización de empresas con certificado ambiental vigente? Sí, pero tiene que tener el certificado. Ojo, no porque usted tenga ya un permiso ambiental ya puede beneficiar. No, no, no. Tiene que tener el certificado. Otro de los errores que hemos visto, ¿no? La gente cree que puede beneficiarse, ya tengo certificado ambiental vigente y por lo tanto pues yo aplico. No, aquí hay que tener un poco más de rigurosidad en la opción de aplicación del reglamento interno a acuerdos ministeriales. En este caso te pide una certificación. Debe presentar la declaración aduanera, facturas y demás de la compra de tecnología. Es decir, tengo que probar que sí hice el gasto. Tengo que probar que hice el gasto. Tema importante. Luego de los 6 meses de obtener la autorización, el ministerio puede hacer una observación in situ y reevaluar y valorar si efectivamente está pasando un beneficio, ¿no? Digamos que en este caso, como aparece la condición del siguiente, se revoca la autorización por parte del ministerio. Van a in situ a la fábrica y dicen, ¿sabe qué? Estamos viendo que realmente no hay un impacto de beneficio ambiental, ¿no? No hay realmente un beneficio. Usted aplicó, le dimos el certificado, pero no aplicó. Le revoca la autorización y no podrá aplicar a ese beneficio durante un año calendario a partir de la revocatoria, ¿no? Es importante tener presente estas cuestiones que son fundamentales. Bien, este ejercicio lo voy a hacer al inicio y luego lo demás ya se replica porque el sistema sigue siendo muy similar, pero quiero que tengamos presente esta parte que es lo más importante. Si hacia el final usted se queda con esta idea, es lo más importante. Digamos que en un supuesto del camión, acuérdense, en el camión de $3.500, que nos deducimos y adicionalmente otros 3.500. Digamos que nuestra base imponible luego de la conciliación tributaria termina siendo $25.000. En castellano, gané $25.000. Ya me deduje sueldos, ya me puse los gastos, ya todo. Al final tengo $25.000 de ganancia. Si yo aplico la tarifa de impuesto a la renta 25% bajo ese ingreso, $25.000, sin haber depurado todavía con el beneficio excedente de la doble depreciación, tendría, tendría un valor de $6.250 que pagar por impuesto a la renta. Ese es el camino A. No tengo ningún beneficio. Ahora, en el caso de la opción B, que ya tengo pues una depreciación duplicada, yo digo, tengo mi base imponible igual, $25.000. Aplico la depreciación del 100% adicional, como vimos con otros $3.500. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es aquí la magia? Pues me bajo mi base imponible de impuesto a la renta. Ya no es $25.000, sino que son 21.500. Y ahora sobre esos 21.500 aplico el impuesto a la renta, la tarifa de 25%. Y ya no pago 6.250, sino que pago 5.375. Es decir, que tuve un ahorro de $875 aplicando este incentivo de doble depreciación. Este es un ejercicio simple en una práctica de un valor de $25.000. Repliquemos esto por fábricas gigantescas, ¿no? Que tengan una modificación de impacto ambiental tremenda. Empresas que se dediquen realmente a producciones gigantescas, obviamente el impacto va a ser muy importante. Entonces, cuando vemos ya en números los beneficios tributarios, sí que hay un impacto de cuál va a ser el ahorro en dinero y además pues estamos aportando a una sociedad más limpia y estamos aportando a que sea un ambiente mucho más llevadero para la sociedad. Hasta aquí un poco esta explicación sobre cómo se aplica del impacto del impuesto de la renta por la doble deducibilidad, que la lógica termina siendo la misma casi para todos los beneficios, ¿no? Y por eso lo hago al principio, para que estemos alineados en esta conversación en ese sentido. Lo que yo aplico como doble deducibilidad, lo que yo aplico como doble depreciación, lo que yo aplico como, ya vamos a ver más adelante, como un beneficio, va a impactarme en mi pago del impuesto de la renta, porque me afecta directamente a mi base imponible, o sea, el valor que yo calculo para aplicar el impuesto. Bien, otro beneficio, deducibilidad por patrocinio ambiental. Digamos que, y aquí hay unas personas de sociedad civil que están conectadas, que puedo verlas ahora, que se dedican a prevención en cuestiones de animales agredidos y demás.
Vamos a un ejemplo práctico. Los que vivan en Quito conocerán que en el Valle de los Chillos hay una fundación que se dedica a la protección de ranas, ranas que son ecuatorianas, que han sido rescatadas, que han sido, están en una cuestión biodiversa y las guardan, las crían, las protegen. Digamos que esta empresa que se dedica pues a la cuestión de ranas dice, yo necesito que me den más apoyo, unas donaciones de dinero porque necesito comprar alimento para las ranas, porque las ranas se alimentan únicamente de animales vivos, en fin, ¿no? Y yo tengo una empresa que digamos que va a ser ABC SAS, y ABC SAS dice, yo necesito en cambio deducirme de mi impuesto a la renta algo más, porque quisiera beneficiarme de algo y además, qué mejor que apoyar un proyecto ambiental para además mi compañía va a realtecerse, pues porque estoy apoyando un tema ambiental y me deduzco el 100% adicional de mi cálculo al impuesto a la renta, ¿no? Entonces, la empresa ABC dice, yo te voy a poner $20,000 en tu proyecto calificado, además, ya veremos que hay que calificar los proyectos, normativa secundaria, acuérdense siempre, ¿no? Eh, Voy a ponerte $20,000 y voy a poder deducirme, como vimos anteriormente en el ejemplo, no 20,000, sino $40,000 de mi base imponible al impuesto a la renta. Ahí está el beneficio. Y así con otros proyectos. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver más adelante. Para poder tener este beneficio, yo tengo que tener dos grandes caminos. Calificar el proyecto y luego calificar el beneficiario efectivo. ¿Cómo se traduce esto? Califico el proyecto. Tengo un proyecto de protección de animales que han sido maltratados. Creo una fundación. Ok. Una vez que tengo mi fundación, voy a ir al ministerio rector y decirle, quiero que califiques el proyecto de protección de animales agredidos. ¿Ya? Una vez que paso el proceso, que ya vamos a ver cuál es, el ministerio me dice, ok, te apruebo tu proyecto. Y también tengo una empresa, a veces SAS, que tiene que calificarse como beneficiario. Entonces ella va y dice, mire, yo quiero calificarme como beneficiario porque necesito apoyar a estas personas que son protectores de animales, porque mi concepto es de este tema y me interesa beneficiarles y me califico. Llega un proceso, se califica y se beneficia el incentivo tributario. Así pues, entonces, ¿cómo se califica el proyecto? Se califica el proyecto mediante un comité, ¿no es cierto? No voy a ampliar ni mucho en esto, podemos como seguir la discusión después. Se presenta una solicitud ante el comité dentro de un calendario fiscal. Esta solicitud tiene que contener los costos, gastos, presupuestos del proyecto. Aplica a quienes ya cuenten con permisos ambientales o quienes no cuenten, también pueden aplicar. Y se adjunta hoja de vida a los organizadores del proyecto, porque esto es importante que no voy a poder apoyar, o sea, ¿qué pasa muchas veces? Acuérdense que echa la norma, echa la trampa. Creo yo una compañía, a veces SAS, y enseguida digo, no, ¿sabes qué, ñaño? Créate una fundación. Y esa fundación, tú me pasas aquí, yo te pago la plata y tú luego... Entonces, por eso te piden quiénes son los organizadores del programa, para que no sea pues una especie de arreglo ahí para deducir impuestos y a la final esa plata que pasa a la fundación termine siendo también... Ya, esa es un poco la finalidad, por eso hay un seguimiento. Quizás por eso mucha gente dice, oye, pero es complicado, te ponen una normativa secundaria que, chica, es un lío, te hacen seguimiento, no me benefician. Y es que realmente, y esto es triste decirlo, pero hay que ponerlo sobre la mesa, muchas veces estos beneficios intentan o buscan ser beneficiados de forma negativa. Entonces, claro, siempre buscan cómo puedo yo pagar unos impuestos y beneficiarme de lo que dejé de pagar. Entonces, hay que tener un control al respecto. Bien, ¿cómo se califica el certificado de beneficiario? Lo mismo. Los organizadores presentan un proyecto, el beneficiario presenta al comité cuál va a ser su intención de apoyar como beneficiario de diferentes proyectos, acompaña mediante un contrato de donación, patrocinio e inversión. Esto ya podemos discutirlo a quien le parezca más interesante, más a fondo. Y el contrato de inversión debe mencionar de manera clara el proyecto que va a apoyar, el monto, el plan de financiamiento, los plazos y las obligaciones que va a tener. Y a la final debe presentar una declaración juramentada, que se pide en el Ecuador para todo, ¿no? Declaración juramentada. No sabemos qué hacemos con eso, pero hay que presentar la declaración juramentada. Una vez que se tiene beneficio, como les decía, el proyecto puede ser revisado in situ y debe presentarse informes de avance del proyecto. Todo el tiempo, oye, ya hice la inversión en ranas y han crecido la protección en 25%. Aquí está mi informe, el informe de avance del proyecto para que el ministerio siga dando beneficio y todo lo demás. Bien, con eso cerramos un poco el tema ambiental y estamos un poquito sobre el tiempo, pero en ese tema ambiental es importante que tengamos muy claro cómo me beneficio, ¿no? Tengo yo todos los proyectos ambientales de muchas personas que están interesadas en realmente colaborar a la sostenibilidad del Ecuador a nivel ambiental. Y tengo empresas que conscientemente quieren colaborar y tener un beneficio por ello. Este empate, este match, hace que exista una armonización en la búsqueda de poder beneficiarse tanto para el nivel impositivo de impuestos
como para el nivel, a nivel ya de fundaciones o de corporaciones o de organizaciones que busquen tener algún tipo de ingreso por parte de compañías que busquen apoyar, ¿no? Entonces, un poco esta es la lógica hay que tener detrás de todo este tema. Hay unos temas también, como les digo, hemos obviado muchas cuestiones donde las empresas pueden apoyarse a poder tener maquinarias y hay otros temas fundamentales también interesantes, pero por realmente el tiempo y porque al final termina siendo un monólogo lo que hago yo con ustedes, aunque vamos a ver sus preguntas, ojalá las podamos discutir todas. eh, Hay mucho que hemos obviado, ¿no? Hay mucho que hemos obviado y primero les pido disculpas por ello porque realmente el tiempo no nos da. Dejando de lado el tema ambiental, vamos ahora al tema laboral. Ya, el tema laboral que se ha vuelto también un tema muy particularmente interesante para mucha gente que busca beneficiarse de la deducibilidad de contratar gente con discapacidad. Ahora incluso contratar mujeres resulta ser una gran viabilidad para poner ese espacio a muchas mujeres que al final terminan siendo ciertamente discriminadas porque están en edad de gestación y demás. En fin, vamos viendo. ¿Cuál es la lógica de esta cuestión de la deducibilidad por trabajadores con discapacidad? Vamos a ver el primer de los beneficios. Te dice la norma que tú vas a poder reducirte las remuneraciones, el sueldo, y además todos los beneficios sociales sobre los que aportes al IES, 13º, 14º, bonificaciones, horas de extras, utilidades, todo lo que tú reportes sobre el IES, vas a poder deducirte. De los trabajadores discapacitados o cónyuges o hijos que tengan discapacidad, los famosos sustitutos. Como vimos arriba, se podría deducir, en este caso hablamos de doble depreciación, ahora hablamos de una deducción, se puede deducir el 150%. Eso quiere decir que si en sueldo, ya vamos a ver un ejemplo, si en sueldo gasté 1.200, multiplico por los 12 meses, ese valor que tengo ahí, le puedo, más los beneficios sociales, le puedo deducir el 150% de ese valor. Vamos a ver un ejemplo cortito, pero espero que no les confunda, ya después aclararemos si es que ese fue el caso. ¿Cuáles son las condiciones? Las condiciones de la normativa secundaria de los acuerdos ministeriales son los siguientes. Se considerará todo lo que decimos, decimo tercero, fondo de reserva, aporte patronal. Únicamente para personas con discapacidad mayor al 30%, certificado por el MIES. Eso quiere decir que si usted tiene un trabajador que tiene 15% de discapacidad, ya no puede, ¿no? Tiene que tener más. La no deducción sobre derogante de trabajadores contratados a cumplir el mínimo legal, eso quiere decir que si usted tiene que cumplir como la norma exige, cada 25 trabajadores, un discapacitado, no va a decir a la norma, ya contraté el discapacitado y me deduzco. No, no, porque eso la norma le exige. Tiene que usted generar una nueva plaza de empleo. Y esa nueva plaza de empleo es la lógica que está detrás de esta normativa, porque claro, la idea no es beneficiarse pues digamos, de la normativa exigente sobre la contratación de discapacitados, sino sobre nuevo empleo, dar espacio a otros trabajadores. Por eso es que se habla sobre que no cuando sea un cumplimiento legal mínimo. Y claro, lo que conversamos igual no puede ser un familiar, cuarto grado de consanguinidad, segundo grado de afinidad. No, no puede ser primo, no puede ser hermano. Bien, ¿cuál es el impacto real que tiene la contratación y este beneficio que realmente es bastante amplio en la práctica? Digamos que el trabajador que usted contrató gana $1.440 mensuales, ya tomando en consideración todos los beneficios sociales, decimotercero, decimocuarto, aportes, todo lo demás, ¿no? Esta remuneración anual con beneficios, esos 1.400, en el año van a ser 17.280. Ya, digamos que son 17.280. Esa es la práctica, ese es para el ejemplo. Si yo aplico al beneficio del 150%, tengo estos $17.280 ya en mi contabilidad, ya en mis gastos laborales, ya está ahí en gastos deducidos porque me generan ingreso. Yo esos 17.000 que ya me deduje, puedo deducirme el 150% adicional, que en este caso, ya reducido en números, sería $25.920 extras a los $17.280 que ya me deduje por trabajador. ¿Ok? Eso quiere decir que yo al final terminaré deduciéndome, aplicando el incentivo, de $43.200. Eso es lo que yo voy a poder deducirme por ese trabajador. Si es que no tuviera este beneficio, únicamente podría deducirme $17.280. Pero como tengo el beneficio, aplicar el beneficio, si estoy ya cumpliendo con toda la normativa y demás, me beneficio de una deducibilidad de $43.200. Miren cómo cuando vemos el impacto ya en plata, se ve que realmente sí hay un beneficio, ¿no? Y esto es básicamente lo que muchas empresas, quizás por desconocimiento, están perdiendo dinero. Porque quienes no conocen estos beneficios,
contratan discapacitados, quizás contratan mujeres, ya veremos ahorita, no observan este beneficio y el SRI, el Servicio de Rentas Internas, no va a decirle, vea, ¿por qué no se dedujo este porcentaje que tenía este beneficio? No, el SRI tiene una misión y los funcionarios del Servicio de Rentas Internas tienen una misión clara, recaudar. Y recaudar en la medida de lo posible, observando lo mínimo posible sobre cómo aplican cada cosa, ¿no? Por eso hablamos de los conceptos inicialmente, por eso hablamos ahora de que realmente usted si no sabe esto, pierde dinero. Bien, ¿qué otro beneficio a nivel laboral existe? La deducibilidad por generación de nuevos empleos. Muy nuevo esto, muy interesante. Usted podrá deducirse ya no el 150% como veíamos para discapacitados, sino el 50% adicional. Acuérdese, adicional de lo que ya tiene, que ya paga sueldos, adicional 50% más. Cuando contrate jóvenes entre 18 y 29 años. Ojo, sin estudios universitarios, ¿no? Entre 18 y 29 años. Si usted contrata jóvenes para dependencias que no requieran esta profesionalización, 50%. Y también, muy interesante lo que establece la norma, para obligados al pago de pensiones alimenticias. Hay mucha gente, acuérdense, que tiene estos pagos de obligaciones de pensiones alimenticias y no tiene trabajo y termina preso. Eh, entonces, ¿qué dice la norma? Vamos a apoyar a estas personas y vamos a ponerles un beneficio para que los empleadores digan, vea, usted tiene una obligación de pago de pensión alimenticia, le contrato a usted, porque además me conviene. Porque además de contratarle a usted, me puedo deducir el 50% extra de todo lo que le pagué en el año. Entonces, ahí está el beneficio. Y por otro lado, aparece una deducción un poco más alta, que es del 75% sobre sueldos, salarios aportados a la seguridad social. Misma lógica, ya no 150, como veíamos discapacitados, sino 75. ¿En qué? Para jóvenes entre 18 y 29 años graduados o egresados de universidades públicas. Si usted se graduó en la San Francisco o en la Católica, no le va a beneficiar a la empresa, tiene que ser pública, ¿no? Incremento de plazas en construcción de agricultura, también tiene ese beneficio y empleo a personas que hayan cumplido una pena mayor a un año o que, y aquí hay un disclaimer importante porque digamos que tú estuvo en la cárcel más de un año, yo me beneficio del 35% del salario aportado de seguridad social, o sea, me conviene contratar al PPL o, ahí no está puesto, pero incluso también a su cónyuge, también puedo contratar a su cónyuge y me beneficio igual de esta deducción porque hay una discriminación directa en la cuestión de poder reinsertar a los trabajadores que han sido ya pues condenados por delitos. Obviamente habrá que ver el delito, pero en todo caso hay este beneficio. Y si este PPL, no sé, PPL, pues esta persona sin sentencia ejecutoriada, la deducción sería del 50%. O sea, está en una indagación está en una indagación, está en un proceso que aún no ha sido condenatorio, va a tener un beneficio usted del 50%, ¿no? Es un poco una visión general de estos otros beneficios laborales. Condiciones, voy a ir muy rápidamente con esto, el contrato debe inscribirse, el empleador debe estar al día en el IES, el beneficio solo aplica para el año en que se califica, no puede ser familiares y las deducciones no son acumulables. Entonces, claro, si usted contrata a una mujer que a la par fue PPL, no puede pues, beneficiarse. Si usted contrata a un discapacitado que a la vez también fue PPL, no puede beneficiarse, doble, ¿no? No es acumulable, una u otra. Bien, esta ha sido una de las que más llamaba la atención últimamente. Mucha gente le ha parecido muy interesante, y me incluyo, con la cuestión de la deducibilidad por generación de empleo para mujeres. ¿Ya? Ahora realmente es muy interesante porque, digamos, antes contratar a una mujer no significaba una cuestión que le genere ingreso realmente al empleador, que le ingrese un beneficio al empleador, quiero decir. Ahora con estas normas ya hay pues un beneficio para el empleador que le permite tener una mayor deducibilidad y una mayor atracción para contratar mujeres. Claro que tiene sus reglas, vamos a ver cuáles son. Pero esto solo se crea para nuevas plazas de trabajo para mujeres. Cuando digo nueva plaza de empleo, no es que yo despido 3 hombres y contrato 2 mujeres, o 3 mujeres, no. Tiene que, teniendo 5 trabajadores, sean todos hombres, por ejemplo, contrato otras 3 mujeres. O sea, crea una plaza de empleo, no reemplazo. Si reemplazo, no se puede beneficiar de la deducción. Es importante tener presente esto. Ya ha habido observaciones, hemos asesorado a algunos clientes que pensaban que, claro, saqué los hombres, puse mujeres y entonces me deduzco. No, tiene que crear nueva plaza de empleo. Bien, las deducciones se realizan en función del tiempo de permanencia de la trabajadora en la plaza de empleo. Y eso es importante porque, claro, no es que contratan, me deduzco y le voto. No. Si usted tiene una trabajadora que ha contratado durante 6 meses consecutivos dentro del periodo fiscal que se quiere beneficiar, va a poder deducirse el 100% adicional.
Y así creciendo, ¿no? 17 meses, 8 meses, 10 meses, usted podrá beneficiarse hasta el 140% adicional. Y además, este beneficio puede ser hasta por 3 ejercicios fiscales. Estas condiciones, pues, son las similares a las anteriores, son acumulables, o pueden ser familiares. La deducción aplica hasta por 3 ejercicios fiscales. Voy a avanzar un poco rápido porque el tiempo nos apremia. Y esta parte es la importante. El beneficio puede ser hasta por 3 años. Igual, esta condición está por número de trabajadores. Si en mi nómina de trabajadoras yo tengo entre 10 y 25 trabajadoras, puedo aplicar este beneficio por un año. Si tengo de 25 a 50, por 24 meses. Y si mi nómina supera el 50%, hasta por 36 meses. Esa es la lógica de la norma. Entonces, yo puedo deducirme hasta 3 años, siempre y cuando tenga las mujeres contratadas durante este periodo de tiempo, y también aplicará la deducibilidad en relación con el porcentaje de mujeres y en el tiempo que se encuentren contratadas, ¿no? Bien, un tema importante porque acabo de volver hace menos de 20 minutos de una comparecencia en el Servicio de Rentas Internas justamente sobre esto, la deducibilidad por gastos de medicina prepagada o seguro médico, ¿ya? ¿Qué te dice la norma? Usted puede contratar a sus trabajadores, digamos que tiene 20 trabajadores, y puede aplicar un seguro privado médico para todos. ¿Cuál es la condición? Que estén todos asegurados, o sea, que no esté solo Juanito y no Pepita o le discrimine a uno, no todos, y que se contrate con compañías domiciliadas en el país. Esa era la norma, digamos, la lógica preliminar. Ahora ya habíamos visto, como vimos ahorita, en una comparecencia, que hay matices que el Servicio de Rentas Internas quiere observar. Pero la lógica preliminar es que una cobertura de trabajadores total, el 100% de mis trabajadores, y que sea una compañía nacional. Bien, ¿cuáles son las condiciones? Y puesto en amarilla porque esta es la que me acaban de observar ahorita en el Servicio de Rentas Internas. ¿Cuáles son las condiciones? La aseguradora debe ser residente fiscal en el Ecuador, ya lo dijimos. Será deducible la prima, dice la norma, y gastos directamente relacionados con dichos servicios, o sea, todo lo que implique la póliza de seguro, ¿no? Y finalmente, esta parte que le he puesto en amarilla no está dirigida para cobertura de cónyuge, hijos o padres de trabajador. Y esto es importante que aquí aclare, porque acabamos de observar en un tema, hace 45 minutos estuvimos en el CRI sobre el tema. Resulta que el Servicio de Rentas Internas, al menos en la zona 9, te dicen, oiga, ¿sabe qué? Usted se ha aplicado la deducción bien para todos los trabajadores, cumple con el 100% de trabajadores, es una compañía ecuatoriana, pero resulta que su cobertura no solo es para el trabajador, sino que también le incluye a la hija recién nacida, o le incluye al esposo. Y como le incluye al esposo y a la hija, entonces eso ya no es deducible. Ya solo puede deducirse solo el 100% cuando incluya solo el trabajador. Entonces me han hecho una observación hace unos minutos sobre la aplicación de una de esas deducciones que ya ha hecho el cliente, y estamos analizando realmente si esta es una realidad, o sea, si realmente así es la lógica de la norma, ¿no? Pero lo pongo aquí en amarillo para que quienes estén o tengan este beneficio lo tengan presente, ¿no? A la final parece que el zonal 9 al menos, porque en este país cada zonal parece que es un país, tiene este criterio. Bien, hasta aquí el tema laboral. Estamos un poco contra el tiempo. El tema laboral. Ya discutiremos después sobre estas cuestiones si tienen preguntas. Ahora, incentivos por inversión, por nuevas inversiones. Y aquí quiero hacer una aclaración también. La normativa tributaria ha hecho dos grandes diferenciaciones de las nuevas inversiones, con contrato de inversión y sin contrato de inversión. Si hago una inversión con contrato de inversión, tengo una cantidad increíble de beneficios, ¿no? Pero es tan amplia la lectura de un contrato de inversión con contrato de inversión firmado con el Estado. Es tan amplio realmente que no lo vamos a topar en este webinar. Pueden escribirme, lo conversamos en redes sociales, lo que ustedes quieran, vamos a discutir al respecto. Ahora vamos a basarnos únicamente y vamos a pasar brevemente por los que son sin contrato de inversión en el Estado, ¿no? Y lo que te dice es que, y aquí hay una aclaración para quienes no son abogados, veíamos antes las deducciones que se aplican en la base imponible para aplicar el impuesto a la renta, que es del 25%. Este beneficio ya no es para la base imponible, sino es para la tarifa del impuesto a la renta. Entonces, si la tarifa es 25% y yo tengo con este beneficio una deducción del 3% de mi tarifa aplicable, resulta que yo voy a tener que pagar ya no el 25, sino el 22% de impuesto a la renta, lo cual que es un beneficio más directo. Ya no es sobre la base imponible para aplicar, sino es directamente sobre la tarifa que voy a aplicar, ¿no? Entonces te dice la norma que las nuevas inversiones
de nuevas compañías que se constituyan o de compañías existentes que tengan una verdadera nueva inversión, podrán tener una reducción de la tarifa en 3 puntos porcentuales por 15 años. ¿Ya? Estas reducciones acumuladas no podrán exceder el monto de la inversión. Si, obviamente, si la inversión es X valor, no va a poder ser digamos, la reducción acumulada mayor que la inversión, no tendría ningún sentido. Ni tampoco podrá superar los 15 años que dure la inversión, lo que pase primero, ¿no? Bien. Condiciones importantes. Se aplica la reducción solo sobre ingresos derivados de la inversión. Hay que tener un centro de costos distinguidos. Si es una nueva empresa existente y tiene una nueva inversión en empresa, yo tengo que tener costos distintos. No puedo mezclar los valores de ingreso de la inversión y demás. Tengo que ser una cuestión totalmente dividida. Son nuevas inversiones. Cuando uno cambia de propietario, o sea, yo vendo mi empresa a otra, eso significa que es una nueva inversión. El hecho de que sea otro nuevo no es que es una nueva inversión, tiene que ser algo nuevo realmente. No puede ser con partes relacionadas la venta de la propiedad de activos. Y el plazo de reducción se contará desde el primer ejercicio fiscal que genere utilidades. Tiene sentido, ¿no? O sea, no puede ser que yo desde ahorita, sin que tenga un solo centavo de ganancia, ya me cuente el beneficio, ¿no? Cuando tengo utilidades, recién podré beneficiar. Otras condiciones, no requiere un dictamen favorable del Ministerio de Economía y Finanzas, cual es positivo. La tarifa que se aplica el 25%, en este caso, no aplica para ejecución de proyectos público-privados. La nueva inversión debe ser efectivamente ejecutada y lista para su operación. O sea, no puede ser una inversión que esté en plan, en proyecto, sino que tiene que ejecutarse. Entre otros, voy a avanzar rápidamente porque esto nos toma más tiempo. Bien. Incentivo para exportadores habituales. Igualmente, con la misma lógica anterior, esto es un poco más complejo, quizás ya hay norma más regulada esto, otro tipo de normativa, pero hay una reducción del 3% en la tarifa igual del impuesto a la renta, es decir, que de 25 voy a tener solo 22 para los exportadores que anualmente exporten más del 25% de sus ventas anuales, ¿no? Y también para quienes en un proceso de seis meses hayan exportado, de 6 meses, 6 periodos del año hayan exportado. También hay temas de exportadores habituales que se deben tomar en cuenta, también exportadores de servicio, y obviamente no aplica para extracción petrolera y aplica también para exportadores habituales siempre que cuenten con el catastro de servicio de rentas internas. Esto es una cuestión que la podemos discutir más largo. Por ahora me paso por temas realmente del tiempo, ¿no? Bien, vamos a pasar ahora a otro tema que es fundamental, que tiene que ver con los incentivos por patrocinios de eventos artísticos. ¿Qué te dice la norma? La misma lógica anterior. Se puede deducir el 150% adicional, acuérdense como hicimos con la persona discapacitada, en este caso lo mismo, se puede deducir el 100% 50 adicional sobre la aportación de eventos culturales, producción, patrocinio de obras cinematográficas y conciliación en la conciliación tributaria. Eso quiere decir que nosotros podemos identificar igualmente un proyecto artístico, cultural, que esté calificado por el Ministerio Rector, que yo esté calificado como patrocinador y, la misma lógica, aportar y beneficiarme de esta deducción, aportando esta cuestión cultural, artística y demás. Lo cual termina siendo bastante importante. Y déjenme aquí hacer un comentario que sea un poco más personal. Mi padre fue pintor y claro, realmente hubiese sido muy interesante que él hubiese tenido una forma en este tiempo de llamar la atención de muchas empresas en las que los gerentes o los accionistas son aficionados al arte y que estén interesados en aportar a esos artistas ecuatorianos para que se potencie su arte y además beneficiarse ellos pues de un 150% adicional de una deducción en el impuesto a la renta, ¿no? Entonces es importante tener presente que existen estas cosas a nivel cultural. Condiciones, las que hemos visto. Hay que estar aprobado, esta deducción debe estar calificada por el Ministerio de Cultura, hay que calificarse, el artista debe tener el registro único de gestor, el RUAC, el monto máximo puede ser $500,000 y el proyecto va a ser revisado ex post por el Ministerio de Cultura, ¿no? Es un poquito la idea, ya podemos discutirlo más ampliamente. También hay este incentivo que para quienes están conectados, que son, digamos, directores de fundaciones o de corporaciones. También se puede apoyar con publicidad, con patrocinio, con auspicio a instituciones con fines sociales, deportistas y entidades educativas. Para esto, ¿qué instituciones pueden estar beneficiadas? Educación de bachillerato inicial, erradicación de nutrición infantil, instituciones de atención madres gestantes. Entonces, yo tengo una fundación de nutrición infantil, porque es mi plan hacer esta fundación, en todo caso. Digamos que fuese así. Yo puedo buscar colaboración para la que se deduzcan hasta el 150% aportándome a mí con donaciones o con auspicio.
¿no? Con publicidad, etcétera. Es así que muchas fundaciones pueden fondearse su ayuda social con estos beneficios que empresas también pueden buscar con más deducciones. Es la misma lógica que teníamos pues con lo demás. Se puede hacer con madres gestantes, con entidades de nivel básico. Vemos que puede ser reducción del 150% adicional. Aquí ustedes van a ver las condiciones. Vamos a pasar un poco más brevemente por temas tiempo. Eh, para entidades educativas, tiene que estar calificada en el Ministerio de Educación, tiene que haber un patrocinio calificado por el mismo Ministerio de Educación, hay una certificación que te da como patrocinador, ¿no es cierto? El ministerio, hay un proceso interno, hay acuerdos ministeriales que ya han sido elaborados, que uno tiene que presentarse dentro de un tiempo determinado, ser calificado como patrocinador, que te aprueben, etcétera, para poder tú aportar a estas fundaciones o a estas entidades que buscan la ayuda social. ¿Ok? Otras condiciones para otras instituciones, el Ministerio de Economía, de Inclusión, Economía y Social van a calificar todas estas fundaciones de nutrición infantil. Hay que postular para eso como organización. La organización tiene que calificarse, tiene que haber digamos, una aprobación, certificado emitido por el ministerio, por el MIES en este caso. E igualmente el aportante, pues, quien va a ser el que va a buscar patrocinar, también tiene que calificarse, expresar su manifestación, iniciar cuál es su proyecto que va a apoyar. Todo esto, esta lógica, esta dinámica de lógica que tiene todo el proceso de deducciones se repiten diferentes tipos de deducciones, pero el espíritu sigue siendo el mismo, ¿no? Ahora, vamos a ver, y con esto estamos ya por terminar. eh, las condiciones, obviamente hay un silencio positivo para quienes aplican a esto y la administración no ha respondido, pues se tiene aprobado. Vamos a ver ahora con el último tema, antes de pasar ya a poder discutir la situación con ustedes y poder entrar en discusiones sobre el auspicio de publicidad de deportistas. Para esto quisiera decirles que esta ha sido una de las auspicios más organizados. El Ministerio del Deporte tiene toda una plataforma donde uno puede entrar y ve ahí todos los deportistas que ya se han calificado y uno como compañía calificada puede entrar y seleccionar a quién apoyar, por cuánto. O sea, realmente ha sido uno de los beneficios que más ha sido utilizado, lo cual me parece excelente y que tiene también una lógica por detrás que es fomentar el deporte ecuatoriano. Bien. La misma lógica anterior, puede deducirse el 150% adicional en el deporte. Para esto se tiene que obtener este beneficio con la calificación del proyecto, es decir, yo como interesado, como futbolista, como voleibolista o como asador de pesas, voy y digo, yo al ministerio quiero calificar mi proyecto. Yo mismo como deportista voy y califico mi proyecto, ¿no? Y ya me publican en una página donde las empresas que están calificadas para poder dar incentivos me eligen a mí como deportista y me generan ese beneficio de darme dinero que puede ser utilizado incluso en el exterior para eventos, digamos, de nivel más digamos, de competencia y demás, y me beneficio de ese incentivo como compañía, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones que tiene esta, esta deducción? Pues que debe calificarse el proyecto, obviamente, del deportista, que debe solicitarse una certificación del gasto realizado a proyecto a favor. Para esto es importante que tienen que tener en cuenta que el Ministerio de Finanzas te da un techo para tú poder dar deducciones en diferentes entes de control, o sea, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio del Deporte, tienen ellos sus techos ya planteados por el Ministerio de Finanzas. Acuérdense que el Estado lo que menos quiere es tener una recaudación menor y al final del día empresas gigantes aporten demasiado dinero y dejen de pagar impuestos. Entonces te pone un techo también, ¿no? Ya habíamos visto que el techo que está ya normado en el tema cultural es $500,000. Veremos aquí cuando se publiquen ya en su momento cada uno de los límites que establece cada ministerio con el ente rector que es el Ministerio de Finanzas, ¿no? La certificación de gastos se realizará ingresando los comprobantes de venta generados. Hay un sistema que ha generado el Ministerio del Deporte donde cada aportante, así como el deportista, cruzan facturas de aporte, ¿no? Entonces yo como le aporté con el viaje a Estados Unidos para que pueda hacer su deporte, le aporté con ropa deportiva, le aporté con espacios de condicionamiento, etcétera, ¿no? ¿Qué componentes puede el proyecto deducirse, ¿no? Para preparación y participación para premiación de deportistas, organización de eventos deportivos, construcción de obras nuevas, rehabilitación, recaudación, mantenimiento de infraestructura. Importante. Hay muchos deportistas que tienen que tener rehabilitaciones. También se puede apoyar. Educación, capacitación para el sector deportivo. Y aquí quiero hacer una cuestión importante que me preguntaba justo antes de iniciar esta presentación.
y era, ¿qué pasa si yo tengo un primo que es deportista y yo tengo una empresa? ¿Puedo apoyar a mi primo que es deportista? La respuesta es sí. A diferencia de las otras deducciones, el Ministerio del Deporte y la norma secundaria no ha prohibido el apoyo para familiares directos, e incluso puede ser cónyuge. Hay un proceso en el que se está, digamos, ya discutiendo esta regulación, pero por el momento usted puede apoyar a su familiar, puede apoyar a su primo, quien fuese. Con esto quiero decirles que nos ha faltado muchísimo por discutir sobre deducciones. Hay muchísimas exenciones que no se han topado al respecto. Hay muchísimos beneficios que además se pueden discutir. Pero estos son los más importantes ahora que pudieran ustedes beneficiarse. Mi nombre es Jesús Longo, como me presentaron. Coronel y Pérez tiene oficinas en Guayaquil y en Quito. Aquí tienen mis números de contacto y yo estaré gustoso, mi celular está abierto 24/7, de seguir la conversación de estos temas en mi celular, en mi correo electrónico, con toda confianza. El rato de mañana se les ocurre, oye, yo tengo este tema, se me ocurre que quiero preguntar, envíenme la pregunta por un tema académico, por un tema social. Podemos seguir trabajando sobre el tema. Lo importante es que todos se beneficien de estos temas y al final el Estado ecuatoriano vea que sí se está utilizando los mecanismos y terminen dando más viabilidad a estas deducciones y a estos beneficios. Con esto podría dar por terminada la exposición preliminar. Muchas gracias a todos quienes me escuchan y María Emilia. Perfecto, pues muchas gracias Jesús por tan importante, por tan importante información que has venido a proporcionarles a través de esta charla. Realmente es impresionante cómo podemos notar el interés de las políticas tributarias, atender muchos conflictos, muchos problemas sociales, culturales, económicos. No puedo evitar sentir más afinidad con los incentivos ambientales por temas de convicción personal. Sin embargo, resulta bastante productivo conocer cómo el tema de incentivos se extiende a temas que parecieran no tienen una relación directa, pero me llamó mucho en lo particular el incentivo que va dedicado al tema de la contratación de personas que tienen a su cargo pues, el pago de pensiones alimenticias, porque claramente hay como un doble beneficio, ¿no? Claramente se ayuda al padre desempleado a atender sus obligaciones como padre, pero pues el beneficio al menor que va a poder ser atendido en sus necesidades naturales es un beneficio que también va atado pues, a este tipo de incentivo. Sin más que decir, vamos a dar un espacio para preguntas. No sé si alguien tenga alguna pregunta relacionada a los beneficios que Jesús ha venido a traer a colación en esta charla. Y bueno, pues como él lo ha dicho, pueden hacer cualquier otra pregunta que se les ocurra en los siguientes días, semanas o meses a sus números de contacto que están expuestos. Gracias, María Emilia, perdón que te interrumpe. Estoy viendo yo algunas preguntas por aquí que ya están puestas en el chat, que, bueno, nosotros podemos verlas. Em, Perfecto. Miriam Méndez, que además, Miriam Méndez es una de las personas que estaba liderando muchos procesos de contratación juvenil, está conectada aquí, lo cual le felicito y también agradezco por estar aquí. Es importante tener presente sobre su pregunta que plantea que esta deducción no, digamos, no está limitada o está regulada de una manera en la que no pueda beneficiarse ciertos u otros jóvenes. Aquí hay una regulación básicamente en dos temas. Si es que tú tienes educación secundaria, únicamente o si tienes una universidad universitaria. Y a partir de eso tú puedes beneficiarte con un porcentaje. Si es universitaria, el 75% del valor del excedente de la deducibilidad y 50% cuando no es universitario. El ejemplo que poníamos, ¿cierto? Había un ejemplo ahí. Yo gasto en el sueldo de una persona no universitaria, $500. En el año, multiplico $500 en el año más beneficios sociales. Ese valor que me está dando ahí, puedo aplicarle el 50% excedente y con eso, pues, yo ya puedo saber cuánto voy a poder deducirme de mi base imponible. Hay un ahorro para la empresa. Por aquí también veía, Emilia, una pregunta interesante sobre el valor máximo para seguros médicos de empleados privados. A ver, en este caso, dice la reducción en cada año. Ya. Quiero entender la pregunta bien. En este caso entiendo que la pregunta es el máximo es del 100%. Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio. Yo gasté, como en el ejemplo que tuvimos recientemente hace pocos minutos, $55,000 en pago de mi póliza por trabajadores. Eso quiere decir que yo puedo deducirme el 100% de esos $55,000. Así que al final yo voy a poder deducirme $110,000 en esa deducción para aplicar a mi base imponible el impuesto a la renta. Ese es mi beneficio.
Claro que hay matices, como vemos ahora, si esos $55.000 incluyen terceros, beneficiarios, familiares, habrá que regular esos gastos porque el Zonal 9, al menos de Quito, ya ha dicho que en principio no se puede aplicar de esa manera. Bien. Eh, por aquí vemos más preguntas. No sé si hay una pregunta sobre cuestiones del deporte. Vamos a leerla aquí. Me gustaría conocer más detalles sobre el beneficio del deporte, el deportista, capacitación, reglamento, compra e implemento. Sí, ya en este caso particular, el deporte se puede ser implementado de muchas maneras. Hay muchas formas en las que tú puedes beneficiarte de este tema. Por ejemplo, si tú como ciclista te calificas en el Ministerio del Deporte como un deportista que puede beneficiarse, todos los beneficios que el patrocinador te pueda dar son accesibles, incluyendo equipos deportivos, viajes al exterior, proyectos relacionados a un crecimiento, digamos, de tu imagen publicitaria como deportista. Todo esto se puede englobar en el beneficio. Ahora, tu proyecto tiene que ser presentado al Ministerio del Deporte mediante un formulario. Él tiene que aprobar, hay un comité que te aprueba tu proyecto para que obviamente tenga un sentido de finalidad, ¿no? Esa es la cuestión, un poco la lógica que hay detrás del tema deportivo. ¿Dónde puedo leer más sobre estos beneficios? Estos beneficios están en la Ley de Régimen Tributario Interno, en su reglamento, normativa secundaria, esos son acuerdos ministeriales, eh, son un poco los donde puede usted encontrar esas opciones, e inclusive usted puede escribirme y yo le envío toda la norma y la ley sin ningún problema. Ok, interesante la pregunta que me hace Israel. Me parece que esta pregunta la puedo discutir, digamos, en el futuro sobre las CFS, que son una nueva implementación que ha sido planteada en las últimas regulaciones sobre compañías familiares controladas. Eh, no quisiera confundir un poco ahorita a la audiencia hablando del tema, es bastante complejo, abierta al diálogo, mis números para que podamos discutir al respecto. Aquí me dice, me pueden ampliar la información, no sé, Emi, si puede ayudarme leyendo esa pregunta. No se me, Perdóname, ¿cuál, Jesús? para poder ampliar la información, no se me abre más. Claro, te ayudo. Para poder ampliar la información, ¿cómo podemos encontrarlo para analizarlo y presentarnos como propuesta con este beneficio? Precisamente en el Pliego Juvenil 1829. Perfecto. Ya. Como les decía, hay una serie de acuerdos ministeriales. Por favor, con toda confianza, escriban a los números, a mi correo, que parece que está en línea. Yo les puedo enviar los acuerdos ministeriales, podemos seguir la discusión al respecto. Toda esta información está regulada por un comité. Ya, el comité es el que te va a aprobar esos beneficios a nivel ambiental, a nivel deportivo. En la cuestión de jóvenes, de la aplicación de jóvenes, no hay una reglamentación secundaria. Esto únicamente se cumple por la mera aplicación de la norma primaria. Eso quiere decir que la ley ha establecido que hay un beneficio por aportación y ese es el beneficio. Ahora, si tú tienes que aplicar por otro tipo de proyectos, búsqueda, ahí sí es otro tipo de mecánicas que hay que aplicarlas para un beneficio, digamos, puntual. Pero para la aplicación de la contratación es una contratación directa. Como vimos, los requisitos únicamente son cumplir con las obligaciones laborales, que el contrato esté registrado en el SUT, etcétera, etcétera, ¿no? Dice, no sé, puedes darle a esta pregunta también, me parece que es una de las últimas. Claro que sí. Dice la pregunta, buenas tardes. ¿Cuál es el porcentaje de deducción de impuesto a la renta en el incentivo de seguro privado médico para los empleados? La deducción es por cada año en el que se contrate la póliza en el caso de que se renueve. Ya. La deducción, como le decía al principio, es del 100% adicional. ¿Es por cada año? Sí. Cada año, si es que tienes tus exclusiones o adiciones en la póliza, va a variar. Entonces, tú tienes por un año entero la deducción. Digamos que yo tengo contratados en el 2021 25 trabajadores, ¿ya? Y mi gasto fue $25.000. Ese año yo puedo deducirme el 100% de ese año. El siguiente año cambia, se cambia la póliza, cambia el valor, es anualmente. Hay un cambio digamos, en cada año es diferente, pero sí debe declararse en cada año todo el formulario y todo lo demás. Esto es en el formulario de impuesto a renta, me parece que es el casillero 810, ahí uno pone la deducción que se hace por el tema de seguros privados. Y en caso de que se renueve, siempre que se renueve, va a tener que aplicarse anualmente. Si no se renueva, obviamente pierde beneficio. Si es que, por ejemplo, ya no esté el 100% de los trabajadores incluidos, pierde beneficio. Entonces, tiene que cumplir la norma con las dos reglas fundamentales.
tener el 100% de trabajadores cubiertos y adicionalmente tener que sea con una compañía privada, ¿no? Saludza, BBVA en Ecuador y todas las que son calificadas por el ente rector, que es Superintendencia de Bancos y Seguros. Bien, creo que esas han sido las preguntas preliminares que teníamos, María Emilia. No sé si tú tienes algunas impresiones. María Emilia para esto es abogada en temas ambientales, es una increíble profesional, así que ya nos podrá dar incluso más visiones sobre el tema de deducciones ambientales en su área. Bueno, esperemos poder tener un espacio como este para tratarlo un poco más a profundidad, Jesús. Creo que sería una excelente idea para un próximo webinar. Bueno, creería que no hay más preguntas. Siendo esto así, les agradecemos nuevamente por su participación. Muchas gracias, Jesús, por acompañarnos y por tan importante exposición y tan buena exposición respecto de estos temas que a veces por desconocimiento o por de pronto pensar o no saber cómo seguir un procedimiento no son tomados en cuenta y no son aplicados por personas que tienen el derecho a recibir los incentivos. Y bueno, pues damos por concluido este evento y los esperamos en el próximo webinar. Muchas gracias a todos por venir. Excelente, súper puntuales. Hasta todos. Que Un esté muy saludo. bien. Hasta luego. Hasta luego.